sentencie tu esencia. Los más jóvenes quizás no lo recuerden, pero en 2001 los bancos dejaron de atender a sus clientes. Tapiaron las puertas, tapiaron las vidrieras, pusieron una escolta policial, pero no es que estaban cerrados, adentro estaban trabajando para proteger la guita de los dueños, de los clientes VIP y demás, mientras la gente estaba afuera, mirando desde afuera, protestando, con sus ahorros adentro y no podían hacer nada. Bueno, en esa época todos los trámites se hacían en el banco, había que ir a la sucursal. Hoy rara vez tenés que ir y la mayoría de los trámites se hacen con el teléfono, con la computadora, a través de la app, a través del home banking. Bueno, ayer uno de los bancos comerciales más importantes de Argentina, con mayor cantidad de clientes, tuvo caído su sistema para operar, para comprar dólares, durante todo el día. Dicen que fue un desperfecto técnico, tenemos ahí la placa, pero a las 5 de la tarde y 1 minuto, es decir, exactamente después de que concluyera la jornada de mercado, exactamente después de que terminara el día para los mercados, se solucionaron esos problemas técnicos y pues se pudo volver a operar con normalidad, por supuesto, un precio mucho más alto que el que había cuando dejó de funcionar. A lo que voy es que no tiren de la cuerda. Están jugando con fuego. Digo, esta es una sociedad que fue capaz de votar a alguien que decía que había que prender fuego el Banco Central. Está literalmente a una palabra de votar a alguien que prometa prender fuego los bancos a secas. Y traigo esto a la memoria porque la verdad es que a esta altura del partido, hace 3 semanas cuando lo decíamos, nos decían no, golpistas y demás, y a esta altura del partido todo el mundo está hablando de una situación caótica, de una situación crítica, de una situación que si bien tiene maneras de solucionarse, está en manos de un gobierno que no pareciera tener las aptitudes para tomar esas herramientas y utilizarlas. Porque la verdad, y esto hay que decirlo, es que si estamos donde estamos, es porque hace casi 2 semanas que el gobierno recibió una advertencia muy fuerte en las elecciones de Buenos Aires y no hizo absolutamente nada. De hecho, lo único que hizo fue prometer acelerar. Y ayer volvió a pasar lo mismo. Ayer se volvió a derrumbar todo y el gobierno volvió a acelerar a la noche. La resolución institucional de este conflicto va a depender de los actores involucrados, de cómo se comporten en los próximos días, en las próximas semanas. En términos económicos y políticos, este partido ya está liquidado. Lo de ayer fue saca técnicos. El proyecto político-económico de Milei y Toto Caputo, si quedaba alguna duda, ayer está despejada que no va más. Tiene los días o las horas contadas. Ayer el Banco Central puso 400 palos verdes para frenar una corrida que no pudo frenar. Las bandas dejaron de existir, ya nadie le cree a esas bandas. El dólar pasó los 1.500 pesos, el riesgo país se acercó a 1.500 puntos. Las acciones y los bonos se derritieron directamente. De hecho, un par de estos fondos de inversión que trabajan con títulos argentinos tuvieron que sacar documentos diciendo, mira que perdimos la mitad de todo lo que teníamos. Y hay algo más que es muy importante, lo mencionaba Roberto Navarro hace un rato, lo charlábamos también ayer en el pase de la tarde. Volvió la brecha. Y no es algo menor, porque eso habla de un mercado, entre comillas, de jugadores de ese mercado que ya no le creen al gobierno. Que hasta ahora o le creían o hacían de cuenta que le creían y ahora dicen, no, mirá, ese precio no es el que vos decís. Estamos dispuestos a pagar más por ese dólar. El contado con liqui ya está rumbo a los 1.600. Terminó ayer en 1.560, creo, y ya con los bancos ofreciendo el dólar oficial a 1.525, se va a ir a 1.600, ni bien abra en un rato el mercado. Y esto es interesante por varios motivos. Por un lado, demuestra que es mentira que se había levantado el cepo,
como el gobierno viene haciendo propaganda y campaña desde hace varios meses. Solo se levantó para las personas físicas, las empresas tienen que comprar en el paralelo y como nosotros siempre dijimos acá, el que mueve el amperímetro no es el que junta $200 al final del mes, sino que son los grandes compradores. Lo segundo es que esas empresas están comprando. Por eso se arma esa brecha que hasta hace 5 días no existía. Y que están comprando para fugar, porque están comprando a través del contado con liqui, que fue el dólar que más subió ayer. Subió bastante más que el MEP. El contado con liqui y el MEP son dos mecanismos muy parecidos, donde vos entrás a un bono con pesos y salís con dólares. La diferencia es que el MEP sucede todo dentro de la Argentina, el contado con liqui te deja los dólares afuera. Se están llevando la guita, están fugándola. Lo cual es un fenómeno característico de todas las crisis recurrentes que tuvo la Argentina y de todas las corridas. La fuga de dólares. La estamos viendo aparecer. Hasta ahora, el gobierno con el carry la contenía, con otras herramientas que tenía, los encajes, esto, lo otro. Bueno, ahora ya no. Ahora los dólares se están yendo. Y eso es lo que significa esta nueva brecha. La tercera característica o la tercera conclusión que se puede sacar de esto es que el contado con liqui le está poniendo un piso a la devaluación que va a tener que hacer tarde o temprano el gobierno. No alcanza con anunciar ahora una devaluación a 1.520 si ya tenés el contado con liqui en 1.560. Porque vas a seguir teniendo el mismo problema, esa devaluación se va a quedar corta y vas a seguir dentro de la misma dinámica. Por eso es incomprensible y absolutamente criminal el anuncio que hizo anoche el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, cuando dijo que iban a usar todos los dólares que tienen para sostener una banda que ya no existe. Escuchémoslo. Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalle si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos, y también porque, digamos, es el esquema en el que se acordó en su momento. Bueno, entre eso y ponerse un cartel de oferta en la frente no hay mucha diferencia. Y si la gente cree que está barato, compra, campeón. Y es lo que va a seguir pasando mientras el gobierno sigue ofreciendo dólares por debajo del precio de mercado. Tanto que les gusta hablar de mercado. Y cada dólar que vende barato el gobierno, el Banco Central, la salida de la crisis está un pasito más lejos. Está un dólar más lejos. Y el default está un dólar más cerca. Porque el problema de fondo no es el déficit fiscal, sino la deuda impagable, la falta de dólares. Y si no me creen a mí, miren lo que escribía el propio Javier Milei cuando el gobierno de Macri estaba más o menos en este mismo capítulo de la historia. Frente a la suba del riesgo país, los inútiles de Cambiemos, escribe Javier Milei, dicen que sube por el temor a CFK. Por un lado, el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente, lo dice Milei. Por el otro lado, si CFK crece es porque los de Cambiemos son unos incompetentes gobernando. Firmo al pie, señor presidente. Firmo al pie. Y miren, quiero ser muy claro con esto. La promesa de Caputo de vender todos los dólares al techo de la banda por abajo de su valor real es causa suficiente y urgente para que el Congreso le haga un juicio político y lo destituya de acuerdo a los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional. Hay que hacerlo hoy mismo, antes de que se dilapide toda esa plata. Plata que el país tiene gracias a deuda que él ya tomó y que vamos a tener que pagar todos. Otra vez. Y esta es la clave. Ya lo hizo una vez, no hay que esperar a que lo haga para darse cuenta qué es lo que está planeando. Hay que actuar antes para evitar volver a pasar por lo mismo. Y no, correr a Toto Caputo no es golpista, todo lo contrario, todo lo contrario. Todo el sistema le está pidiendo a gritos a Milei que cambie la economía. Y Milei no puede, o no sabe, o no quiere hacerlo.
Bueno, que actúe otro poder del Estado para hacer lo que el presidente es incapaz de hacer. Es el mejor favor que pueden hacerle. Hasta le pueden comprar a lo mejor unos meses o una posibilidad de llegar bien al 2027. Si cambia ahora el ministro y todo el plan económico. Si sigue por donde está yendo, esto se va a ir al tacho muy rápido. Muy, muy rápido. Pero en el gobierno siguen creyendo que el problema es de comunicación y de armado político. Aparentemente ahora la solución a todos los problemas es sumar al comando de campaña, ya no hacen mesas, ahora hacen comandos, a Pilar Ramírez. Pilar Ramírez es la jefa de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, que es el único distrito que ganaron hasta ahora. Y ahí está la lógica con la cual te venden la decisión. Te dicen, bueno, vamos a poner al frente de la campaña, junto con Santiago Caputo, con Lule Menem, porque se van amontonando, es como un colectivo del que no se baja nadie, a la que ganó en el único distrito que ganamos. Pero Pilar Ramírez es otra cosa, además de la jefa de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Es, al igual que los Menem, parte del aparato de recaudación del carinismo. Miren, Ramírez, que además es la archienemiga número 1 de las Fuerzas del Cielo, porque viene pasado camporista, está casada con Darío Wasserman, que es director del Banco de Nación. Una persona que estaba muy ligada al PRO y que ahora es muy cercana a Karina. Y en una nota publicada hace 6 meses más o menos por la agencia Bloomberg, un medio internacional que no es Cuca, no es El Destape, no es C5N, no es Página 12, Bloomberg, cuenta que se organizaban cuando Milei era diputado cenas en el departamento de Wasserman y Ramírez, donde se recaudaban de a $20.000 en efectivo, sin ningún tipo de factura, comprobante ni nada. Un diputado no puede hacer eso, es recontra mega ilegal. Tenemos ahí la nota, si quieren, para repasar algunos puntos. Cuando Milei cobraba $20.000 asistentes de sus cenas privadas cuando era diputado, dice, cuando Javier Milei se sentaba a cenar con sus invitados en el piso 22 del Park, el dinero ya se había recaudado, fajos de billetes de $100 por un total de unos 20.000 metidos en un bolso que llevaba su hermana y su gerenta comercial, Karina Milei. Esto sucedía en 2023 cuando Milei, actual presidente de Argentina, era diputado y las cenas eran un ritual mensual. Empiecen a hacer números, ¿no? 20 lucas verdes por mes es importante. Milei exponía el plan económico que lo convirtió en una estrella política. Normalmente sus invitados, entre 5 o 10 ejecutivos del mundo empresarial, cenaban un bife de chorizo un poco caro. El pago en efectivo era el costo del acceso. Milei ha sido sincero en ocasiones sobre las cenas y reconoció que existían. Dice, mi tiempo vale, yo no vivo de la política, si vos querés hablar conmigo te tenés que sentar, vos querés una charla conmigo tenés que pagar. Y veamos la siguiente placa, el propio Wasserman reconoce que se organizaron esas cenas en su departamento, aunque dice, obviamente, que no había dinero de por medio, por supuesto. Reconocerlo sería reconocer un delito. Digo, esto se puede llegar a poner muy interesante, sobre todo la interna, que insisto, ayer cuando ni bien anunciaron a Ramírez, en un rato Jonathan nos va a contar algunos detalles más, pero salió Santiago Caputo a operar en los medios de que eso implicaba correrlo a Lule Menem. Se están matando entre ellos. Y van a seguir las filtraciones, por lo menos esa es la información que tenemos quienes hablamos con gente que opera en esa interna. Justamente ayer se levantó el secreto de sumario en la causa por retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y se conoció la declaración testimonial de Cerimedo, el ex asesor del gobierno, donde confirmó básicamente todo lo que se escucha en los audios. Y ustedes dirán, bueno, no dijo nada nuevo. Sí, pero una declaración testimonial bajo juramento de decir verdad tiene mucho más peso que unos audios editados que fueron los que se conocían hasta ahora. Es decir, se confirma con una prueba de mucho más peso en un proceso judicial esa información que, recordemos, compromete a los Menem y compromete sobre todo a Karina Milei y el famoso 3%. Con esto termino y abrimos para charlar con la mesa. Hay mucho para comentar con mis compañeros, pero a la deriva a Milei le queda una sola carta y en las últimas horas empezaron a hacer girar fuerte la versión de que se podría activar el rescate del tesoro yanqui, es decir, que el propio tesoro de Estados Unidos ponga una torta de plata para salvar al gobierno de forma directa. Uno a esta altura del partido ya no sabe cuánto de eso es real
y cuánto es humo que mueve Caputo tratando de calmar a los mercados, que dicen, bueno, quizás si viene Scott Bessent y pone una torta de plata, pueden hacer bajar un poco el precio del dólar, entonces no compro ahora. Caputo es especialista en hacer esos globos de ensayo. Recuerden que el acuerdo con el Fondo Internacional nos lo vendieron como 20 veces antes de que efectivamente pasaron a cobrar. Si fuera real, insisto, no sé si es real o no, si fuera real, es gravísimo. Es probablemente lo más grave que esté haciendo el gobierno. Si uno mira estos 2 años, es más grave que nada de lo que ya se hizo hasta ahora. ¿Por qué? Porque sería una entrega total y absoluta a un imperio forajido y sin ley en manos de un presidente con ínfulas de autócrata, de un país que está cayendo por una pendiente de violencia interna además tremenda, y que sabemos que cada vez que tuvo problemas internos trató de distraer de esos problemas, llevando esos problemas hacia afuera o generando problemas afuera. Y si un acuerdo con el fondo, que se supone que se hace siguiendo procedimientos y demás, en el caso de Argentina se hizo en 2 ocasiones con cláusulas secretas, sin seguir ningún tipo de procedimiento, sin ninguna firma, imagínense lo que puede llegar a ser un acuerdo directo entre Trump y Milei. Imagínense lo que puede llegar a entregar Milei a cambio de eso. Y imagínense lo que puede llegar a hacer Trump el día de mañana si otro gobierno llega y le dice no te quiero pagar. Trump que amenazó con bombardear Panamá si no daba de baja acuerdos para que los barcos chinos usen el canal de Panamá. ¿Estamos hablando de una locura? Sí, estamos hablando de una locura, pero este mundo está loco. El presidente de Estados Unidos está loco, el presidente de Argentina está loco. Entonces, hay que actuar con urgencia. Porque esta semana escuchamos al ex vice de Caputo contando que el plan es, y siempre fue, dolarizar. Y nosotros acá también siempre les contamos que el plan de Milei nunca dejó de ser dolarizar. Y la última vez que hablamos de esto fue justamente en los días previos a que viniera Scott Bessent a darle su apoyo. Digo, ojo, porque Caputo tampoco es boludo y sabe que Estados Unidos le puede dar 10, 20, 30.000 palos y que a este precio no va a poder defender la banda, que se le van a terminar yendo, como se le fueron los 45.000 millones a Macri. Pero distinta sería la historia si le ponen una torta de plata para dolarizar el país. Ojo, que no sea esa la salida que no quiere confirmar todavía Caputo hasta que no lo tenga más o menos resuelto. Bueno, muchísimas especulaciones en medio de jornadas realmente vertiginosas en lo económico, en lo político. Todavía no hablamos del Congreso, todavía casi ni hablamos del Frente Judicial. Hay muchísimo para comentar, así que les doy la bienvenida, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al Pase. Hola.